Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Prepárate para descubrir cómo encontrar una oportunidad de oro, cómo sacarle partido a ella con nuestra operativa de trampas y, lo más importante, cómo generar beneficios en tiempo récord. No te pierdas esta emocionante sesión de operativa. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, donde tienes en pantalla el link de las formaciones y también en la descripción como el curso gratuito o las formaciones con mentoría Pro, Elite y VIP que ya ves que están rebajadas. También soy el cofundador de Darwin Capital, una firma de trading sistemático que gestiona varios Darwins. Y tenéis en pantalla pues el link y también en la descripción por si quieres ver un poco más. Si te gusta este vídeo, no te olvides pues de regalarme un me gusta, que solo es desplazar un poco el ratón, y además si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte al canal y darle a la campanita. ¡Vamos a empezar! Bien, a partir de la operativa de hoy, este tercer día de operativa, he sumado ya lo que es un Excel donde le vamos dando seguimiento. Tuvimos el primer día esta doble operación, que nos dio una primera entrada y una segunda, que fueron estas dos, y finalmente también ya cambio a bajista y tuvimos esta de aquí. Ahora estamos en este punto y el análisis previo que tenemos es que la cosa está bajista. Entonces nos acercamos un poco y ahora sería mal momento para entrar porque estamos extendidos. Aquí hay este retroceso, pero si os fijáis no dio un bajo más bajo que este de aquí. Por lo tanto, sigue siendo un momento no muy interesante para entrar. Vamos a ver cómo se va desarrollando ahora, y así que se ha ido dando lo que es el movimiento completo. O sea, dio esto, el retroceso en la zona que nos interesaba entrar, y ahora ya sí que ha dado un bajo por debajo de este de aquí, y ya podemos empezar a buscar si hay otro retroceso para entrar, o si sigue bajando en el momento que nos quiera dar el retroceso, mientras no cambie el escenario bajista, que también podría cambiar. Así que vamos a ver, va bajando más, o sea, nada que hacer. Por aquí estamos en una zona todavía no muy buena. La zona de entrada interesante es más en esta zona de aquí. Todo esto de aquí es un buen punto para entrar. De momento está un poco abajo. Ya os dije que os podéis ayudar del Fibonacci marcando el último movimiento para saber si estáis o no en la zona. Entonces aquí estamos justo en la frontera del 33. Necesitaríamos que entrara de forma más clara dentro. Para mí, ahora ya sí. Ahora ya es un punto más interesante de entrada y tendríamos que ver, pero si la entrada es válida. Esta sería la trampa. Trazamos el Fibonacci y vemos que está pillando entre el 5 y el 50, pero el tema aquí es la fuerza. Este lado no tiene fuerza y aquí, si os fijáis, hay una pausa y otra pausa. O sea que esta ya estaría en la zona de poder entrar. No sería más óptimo si retrocediera un poco más, pero no tenemos entrada porque la trampa no cumple la fuerza. Así que vamos a seguir buscando una entrada. Ahora tenemos una entrada aún mejor posicionada, que sería esta de aquí, mucho más en la zona, ya verás, si pongo el Fibonacci lo veréis mucho más claro, como si trazamos todo este movimiento, estamos ya justo al 50%, o sea, cae mucho más en la zona óptima. Es más interesante 50 o ya yendo al 66, que justo al 33 acostumbra a ser un punto, donde está un poco extendido. Mira, ya hemos visto que no nos irá bien la entrada, será la primera que perdemos. Se me apreté el teclado sin querer. Vale, pues vamos a tomar la entrada al 1%, como hemos hecho todas, es una venta, y el stop a extremo. Ya sabemos que en la próxima vela saltará el stop, y a este otro extremo ponemos el profit.
ya vemos que el ratio es bastante bueno, son pues 37 pips y 127 de potencial ganancia, o sea, estamos en un ratio aproximado de 3 y algo. Entonces aquí se nos va la operación en pérdida y apuntamos el resultado. Lógicamente os dije que las pérdidas llegarían, pero fijaros cómo los TP son mucho más grandes que las pérdidas. Vamos a seguir. ¿Esto podría ser entrada? Pues no estoy 100% seguro. Tendríamos que medir a ver si aún respeta el 150. Sí, vemos que sí, está entre el 5 y el 50. Es una reentrada de la misma trampa, o sea, es el mismo nivel de trampa, este de aquí, el que nos la da. Y nada, nos vamos a posicionar en esta nueva operación. Entonces, pulso aquí para hacer la venta. Por cierto, si queréis utilizar la misma plataforma que estoy utilizando para simulación y backtest, es ideal, se llama Forex Tester. Lo tenéis en el link que os dejo aquí en pantalla y también en la descripción del vídeo, el simulador Forex Tester. Si lo queréis adquirir, aquí lo tenéis por debajo del precio oficial, y si lo que queréis es actualizar, también por debajo del precio oficial. Es una oferta exclusiva oficial para los leads, o sea, los seguidores de Código Trading, y podéis obtener pues el Forex Tester 5 a precio inferior al oficial. Vamos ya a tomar esta segunda operación. Ya sabéis que normalmente tomamos una o máximo dos, mientras se va viendo el escenario correcto. 21 pips y de take profit 172. Entonces 172 dividido de 21 es un ratio bastante bueno de 8,1. Que tenemos un ratio muy potente, mucho más que el de antes. Pongo la operación y vamos a ver cómo evoluciona. De momento va cayendo. Aquí, cuando ya ha cubierto toda la trampa, ¿veis? El extremo de trampa, ya podemos quitar el riesgo. Ahora mismo, si la operación se va en contra, no podemos perder, salimos igual que si no hubiéramos entrado, en empate, y si sigue a favor, bueno, estamos en 621, pues estaremos en unos 800. Sí, se acaba ganando. Las sensaciones son buenas, pues sí. Acabó con beneficio, ya podemos apuntar. Es una de las mejores, creo que junto con esta de aquí. Si queremos saber cómo ha ido, vamos al historial y también puedo ampliar. Y podemos ver que la mejor operación ha sido esta, 9.28, y la segunda mejor, que es este otro recorrido que vemos aquí, 7.49. Entonces, así estamos. Hemos tomado estas dos, una pérdida, que ha sido la primera pérdida, pero ya sabéis, habrá pérdidas, van a venir, pero al final son mucho más pequeñas que los profits. Es una estrategia de trampas en plan francotirador, donde buscamos mucho el escenario ideal. Ya habéis visto que de una entrada a la otra pasan muchas velas, y esto es H4, o sea, aquí pasan semanas, puede pasar una semana, 2 semanas, pueden pasar 3 o 4 días, pero de una entrada a otra, o sea, escenario, después estas dos han sido muy seguidas, ¿no? Igual que fueron seguidas estas dos. De una entrada a otra puede ir muy poco, pero después de un escenario al siguiente, pues pueden pasar muchos días. Y bien, así ha ido la operativa. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de dar un me gusta, y si tenéis cualquier duda podéis comentar, que yo siempre contesto a todos los comentarios. Y no os olvidéis también, si todavía no estáis suscritos, de suscribiros al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.